con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Bienvenido una vez más a otro programa donde hemos de estar estudiando la palabra de Dios. Como recordará, hemos estado ya meditando en programas anteriores acerca de lo que la Biblia dice del hombre. Hablábamos de lo que la Biblia dice acerca de la creación del hombre y hemos estado desarrollando ya en programas anteriores lo que la Biblia dice de la naturaleza del hombre. Dijimos que el hombre es un ser tripartito, compuesto por tres partes, y estuvimos desarrollando y hablando acerca de nuestro tema muchas cosas interesantes, buscando lo que la Biblia dice. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que la Biblia dice del hombre, imagen y semejanza. De acuerdo con Génesis 1:26, el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 5:1-3 define estas palabras. Las mismas no se refieren a ninguna semejanza física, sino más bien a la naturaleza y carácter del hombre. Leamos Génesis 1:26, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lo que nos interesa es la declaración de lo que la Biblia dice. Hablando Dios mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis, capítulo 5, versículo 1 al versículo 13, dice la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vea esto. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hermanos, el hombre tiene una semejanza con Dios de varias formas. En primer lugar, el hombre tiene una semejanza con Dios por la voluntad propia que el hombre tiene. Al igual que Dios tiene voluntad propia, al hombre se le ha dado el tener voluntad también, tal como su Hacedor. El hombre tiene una voluntad que él puede poner en práctica. Él puede escoger y decidir las cosas. Por ejemplo, si quiere amar o si quiere odiar. Romanos 7:18 nos dice la palabra de Dios. Y yo sé, dice, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hablando el apóstol Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De manera que él podía decidir lo uno o lo otro. Y Levíticos, capítulo 1, verso 3, nos dice bajo este mismo tema, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, oiga esto, macho sin defecto lo ofrecerá. Escuche, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El hombre tiene voluntad. El hombre puede decidir cosas. El hombre puede hacer el bien o hacer el mal. Puede amar o puede odiar. La Biblia menciona muchos pasajes como estos. La Biblia menciona muchos pasajes como estos que hemos leído. Hermanos, esta es una de las diferencias más grandes entre el hombre y el animal. El hombre es un agente libre y moral, entre tanto que los animales
están sujetos a su instinto y entrenamiento. Por ejemplo, la Biblia menciona un corazón generoso. El hombre puede decidir ser generoso. En Éxodo 35:5 dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. La traerá a Jehová oro, plata y bronce. El hombre puede decidir actuar generosamente. Primera Crónicas 28:29 dice la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, escuche esto, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Salomón tenía voluntad para hacer esto, para hacer lo otro, para buscar a Dios y no buscarlo, para quedarse fiel o no quedarse fiel. Eso es lo que estamos leyendo ahí en la palabra de Dios. También la Biblia nos habla de que el hombre puede decidir tener un espíritu dispuesto. La voluntad puede ser definida, hermanos míos, como el poder para escoger un fin y los medios para lograr el mismo. Dios desea que controlemos nuestra voluntad a través de su Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Biblia bajo este pensamiento. Salmo 143 y verso 10. Enséñame, dice el salmista, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vemos entonces que el hombre puede decidir el hacer la voluntad de Dios. El hombre puede decidir el someter su voluntad al Espíritu de Dios. Tenemos ahí Mateo 6:10, donde leemos parte de la oración del Padre Nuestro, donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego tenemos Romanos capítulo 12, verso 2, donde el apóstol está instando a los creyentes y les dice: no os conforméis a este siglo. Ellos podían decidir el quedarse conformes, o el seguir adelante y madurar y crecer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice él, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos también bajo el pensamiento Efesios capítulo 6 y versículo 6. No sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El hombre puede decidir el sujetar su voluntad a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Colosenses 4:12, dice ahí, hablando el apóstol Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Tenemos también Hebreos capítulo 13, verso 21. Os haga aptos, dice, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que Dios desea que nosotros sujetemos nuestra voluntad por su Espíritu Santo, que nosotros hagamos conforme su palabra dice. Y el hombre tiene voluntad para decidir esto. Primera de Pedro 4:2, dice la palabra de Dios: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Un último versículo bajo este pensamiento es Primera de Juan 2:17, donde el apóstol dice: y el mundo pasa,
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre es instado, el hombre es mandado por la palabra de Dios, exhortado a vivir en la voluntad de Dios, a dejar su propia manera de pensar, a dejar su manera de hacer las cosas, a dejar su camino torcido, a sujetar su voluntad por el Espíritu de Dios a lo que la palabra de Dios le enseña. Nuestra voluntad puede ser controlada por el Espíritu Santo, pero nuestra voluntad también puede ser controlada por la carne y todos sus apetitos. Puede ser controlada por nuestras emociones. El creyente, estimados oyentes, experimenta una guerra continua en su mente con respecto al control de la voluntad. Uno puede encontrar en la palabra de Dios que a las personas que son salvas, pero que son controladas por la carne, se les designa como seres carnales. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3 dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De manera que las personas que viven conforme la carne, aun cuando son creyentes, pero son controladas por la carne, son designados como seres carnales. Carnales, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, a las personas que son salvas pero controladas por el mundo, se les puede designar como mundanas. Y uno encuentra pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de esto. Pero también a las personas salvas y controladas por el Espíritu Santo, se les llama personas espirituales. Primera de Corintios 2:15, dice la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Encontramos también en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25, la palabra de Dios diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. El hombre tiene voluntad para esto, para decidir. Andad en el Espíritu, es decisión del hombre. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos, carne y Espíritu, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. De manera, hermanos míos, que hay una lucha ahí. El verso 18 sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, dice el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando que las personas que son salvas no viven en la práctica de estas cosas. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice él, no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De manera, hermanos míos, que hay una lucha constante del creyente. Pero
Cada hombre, cada ser humano fue creado con una voluntad, con una capacidad de escogencia. Podemos escoger lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Podemos escoger el agradar a Dios o el no agradar a Dios. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre la encontramos en la palabra de Dios. Los pensamientos filosóficos de algunos levantan un conflicto entre el pueblo cristiano. Y es que hay quienes creen que un Dios soberano nunca haría algo que no ocurriera fuera de su voluntad. En su razonamiento estas personas dicen, miren, si Dios desea salvar a ciertos hombres, dicen ellos, entonces estos llegarán a ser salvos. De ser la voluntad de Dios, entonces los hombres deberían estar dispuestos también para ser salvos. Y si no es la voluntad del hombre, si los hombres no quieren, entonces debería ser porque no es la voluntad de Dios hacer que ese hombre, quien quiera que sea salvo. En un comentario equivocado sobre Marcos 10:21, alguien declaró que Jesús amó al joven rico, que lamentablemente se alejó de él. Y este confundido comentarista añadió, nosotros creemos, dijo él, vehementemente, que este hombre era uno de los elegidos de Dios, y que fue salvo algún tiempo después de su entrevista con el Señor. Es un hermoso pensamiento, estimado oyente, pero no es algo que la palabra de Dios nos está diciendo. No es algo que encontramos en la Biblia. La verdad del asunto, estimado oyente, es que la Biblia claramente enseña que el hombre puede voluntariosamente rehusar aquello que Dios desea. Veamos lo que la Biblia dice sobre esto. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra de Dios, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero note cómo el pueblo podía hacer lo uno o hacer lo otro. Isaías 65, por otra parte, en el versículo 2 y versículo 12, dice el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y luego tenemos Isaías bajo este mismo pensamiento. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Dios los llamó, pero ellos rehusaron. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y oiga bien la palabra, y escogisteis lo que me desagrada. Ellos escogieron opuestamente a lo que Dios quería, porque el hombre ha sido creado con una voluntad. Isaías capítulo 66 y verso 4, dice la palabra de Dios, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Jeremías 5:3 dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrupción. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Aquí tenemos, hermano, personas que son llamadas por Dios, personas que son tratadas por Dios y personas que rehúsan hacer la voluntad de Dios o venir a Dios. Simplemente rehúsan. Tienen voluntad. Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Noten, hermanos, aquí todos estos pasajes declarándonos que el hombre tiene voluntad. Y muchas veces, tristemente digo, rehúsan la voz de Dios. Rehúsan andar en los caminos de Dios. Jeremías 13:10. Este pueblo dice, malo
que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse a ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Luego tenemos Jeremías 29:19, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. De manera que ahí tenemos versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, hablándonos de que el hombre tiene voluntad y el hombre puede decidir lo uno o lo otro. Acercarse a Dios o no acercarse. Oír o no oír. Agradar o desagradar a Dios. Dios lo creó con voluntad. Podemos leer en la palabra de Dios lo que Dios quiere en realidad del hombre. En Ezequiel 18, 23 y 32 dice la palabra de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Y un espíritu nuevo? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el Señor. Ahora, en el verso 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Esa no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Dice Jehová el Señor, convertíos pues, hijos, convertíos pues, y viviréis. Luego tenemos Ezequiel 33:11 diciendo, diles, hablando Dios a su profeta, diles, dice, vivo yo. Dice Jehová el Señor, oiga esto, que no quiero la muerte del impío, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Sigue diciendo el pasaje, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, eso es lo que yo quiero. Y luego añade, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? De manera, hermanos, que podemos encontrar pasaje tras pasaje, y ahora en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 4, dice la palabra de Dios, el cual quiere, note que aquí está lo que Dios quiere, el cual quiere que todos, la palabra todos, para mí es claro, estimado oyente, todos es todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. Pero no todos los hombres van a ser salvos. El hombre tiene voluntad y desgraciadamente él en veces escoge, decide el desobedecer, el no oír, el no agradar a Dios, el no convertirse. De manera, hermanos míos, que hemos visto en todos estos pasajes que el hombre tiene semejanza a Dios porque tiene una voluntad. Al igual que Dios tiene voluntad propia, Dios creó al hombre con una voluntad propia, con un poder de escogencia. Dios quiso hacerlo así. Pero hay otro aspecto de la semejanza de Dios en el hombre. Y es que el hombre tiene una semejanza a Dios en lo intelectual. Dios es un ser inteligente. Y el hombre es un ser inteligente también. Dios lo hizo inteligente. Sin embargo, él no es inteligente infinitamente como Dios. Su inteligencia tiene límite. Cuando hablamos del primer hombre, Adán, vemos que él poseía gran inteligencia. Él no era un simio, él no era un cavernícola en desarrollo, él era un ser inteligente en el momento de la creación. Poseía gran inteligencia. Él pudo darle nombre a todos los animales. Veamos Génesis 2, 19 y 20, que dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese, para que él decida cómo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y luego dice el 20, y puso Adán
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. En su inteligencia Él halló el nombre adecuado, el nombre correcto, el nombre que llenaba las cualidades y la forma de cada animal. Él halló un nombre para cada uno, porque Él es un ser inteligente, que fue creado con esa capacidad. Veamos lo que la Biblia dice de la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 16 y 19. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, dice, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí vemos en esos pasajes cómo la voluntad de Dios es dada al hombre, y cómo el hombre tenía inteligencia para decidir. Él podía ejercer la inteligencia con que había sido creado y decidir de una manera correcta. Vemos lo que la Biblia dice también de la voluntad del hombre. La voluntad de Dios era salvarlo. La voluntad de Dios era ayudarlo, era redimirlo, bendecirlo. No solamente era, pero es el día de hoy. Pero la voluntad del hombre muchas veces es contraria, diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Deuteronomio 30:17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. De manera que el hombre puede hacer esto. Él puede no oír la voz de Dios. Él puede ser soberbio. Él puede ser rebelde contra Dios. Pero Dios le dice, viene castigo sobre ti si tú haces eso. Ellos pueden oír la voz de Dios y no hacer caso a lo que Dios dice. Por eso uno encuentra pasajes en la Biblia, como San Juan 5:40, que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre es inteligente. El hombre tiene una voluntad, hemos visto. Hay otros aspectos de la semejanza de Dios en el hombre que vamos a considerar en nuestro próximo programa. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, pero yo le invito, amable oyente, a que sigamos juntos paso a paso en este interesante estudio. El Señor le bendiga. Hasta pronto. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer